Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿verdad? Una vez más a otra clase de español. Un placer para mí, como siempre, ¿verdad? Servirles, poder ayudarles, ¿verdad? Impartir el conocimiento. Espero que el video sea de su agrado y que le puedan entender muy bien. Recuerden que cualquier duda o pregunta, ¿verdad? Que tengamos acerca del tema, pues yo estaré ahí como siempre respondiendo sus dudas, ¿verdad? O aclarando, y nos estaremos viendo siempre en nuestras clases en vivo. El tema que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Esta semana se llama Comprendo la formación y flexibilidad del idioma. Lo que vamos a estar estudiando es a lo que nosotros hemos conocido, ¿verdad? Anteriormente, que se llaman prefijos y sufijos. Vamos a conocer su significado, algunos ejemplos y cómo podemos formar, ¿verdad? Tanto los prefijos como los sufijos. Entonces vamos a iniciar con los prefijos, ¿verdad? Y para conocer un poquito más, los prefijos es un término que antecede a una palabra para modificar su significado o su sentido gramatical. Hay un dato bien curioso, ¿verdad? Que a mí me ha ayudado muchísimo a recordar y a mí me gusta enseñarlo porque son cosas que usted las maneja muy bien. La palabra pre significa antes. Entonces, prefijo es lo que está antes de poder decir toda la palabra. Entonces, cada vez que nosotros utilizamos un prefijo, ¿verdad? Entonces nosotros formamos nuevas palabras, ¿verdad? Entonces, la palabra prefijo, chicos, está compuesta por dos partes. Pre, ¿verdad? Que quiere decir antes, que era lo que yo le explicaba, y fijo, que significa fijar, ¿verdad? Entonces, es muy importante recordar que pre significa antes, ¿verdad? Antes de poder formar la palabra, lo que inicia la palabra, ese es el prefijo. Entonces, el prefijo también la podemos utilizar para referirnos al número, ¿verdad? Que debe colocarse antes de marcar un teléfono, ¿verdad? ¿Cuál es ese número que nosotros hacemos para identificar también la zona del país? Por ejemplo, el de nosotros es más 504, ¿verdad? Creo que así es. Entonces, ese también es un prefijo. Por ejemplo, yo tengo el prefijo de la Argentina, más 54. Entonces, es lo que inicia, por eso es pre, porque lo colocamos antes de poder iniciar algo. Entonces, tengo un ejemplo. Tengo el prefijo tele, es lo inicial. ¿Qué puedo formar yo con este prefijo tele? Teleférico, teléfono, televisor, telescopio, telégrafo. Entonces es prefijo, chicos, yo se los tengo subrayado, porque es lo que está antes de poder formar toda la palabra. Entonces a eso nosotros le llamamos prefijo. Ahora con el prefijo auto, ¿qué palabras formo? Autónomo, autodidacta, autocomplaciente, autocrítico. Entonces, ¿cuál es el prefijo? Auto. Mire, y lo tengo subrayado. Se le llama prefijo, recuerde, porque está antes de poder modificar la palabra. Eso es importante recordar. Ahora, aquí hay otro tipo de ejemplos. Mire, con prenatal, prescripción, con geología, geografía, audiovisual, auditivo, audífono, y así sucesivamente. Lo que quiero que ustedes aprendan a diferenciar es cuándo es prefijo y cuándo es sufijo, ¿verdad? Ya aprendimos que el prefijo es lo que está antes de la palabra y que el prefijo nos ayuda a formar nuevas palabras, y esas palabras, ¿verdad?, van a tener significados diferentes. Entonces el prefijo está antes. Recuerde eso muy bien, porque a veces tendemos a confundir, o cuando uno le dice el prefijo tal, entonces tendemos a confundirnos porque no manejamos los conceptos y los significados. Pero ahora recuerde que prefijo, ¿verdad?, tiene que ver con antes, ¿verdad? Y fijo, que significa fijar. Entonces, ojo con esa partecita. Luego estamos con los sufijos. Entonces, indaguemos un poquito sobre los sufijos. En el sufijo, chicos, lo identificamos porque es la letra o letra que, a diferencia del prefijo, el prefijo está antes. Los sufijos se colocan en la parte final de una palabra. Y recuerde que tanto el prefijo como el sufijo están para modificar su significado. Entonces, el sufijo se coloca al final de la palabra. Los sufijos son un tipo de unidades léxicas, ¿verdad?, que se adhieren
al final de una palabra, y esto para formar, ¿verdad?, un nuevo significado diferente. Entonces, los sufijos permiten, chicos, formar sustantivos, permiten formar adjetivos, ¿verdad?, a partir ya sea de verbos o de otras palabras. ¿Por qué nos permite formar sustantivos y adjetivos? Porque recuerde que el sufijo va al final de la palabra. O sea que yo le puedo decir con el sufijo tal, entonces utilícelo y cree una palabra, y usted crea una palabra. Es el ejemplo que yo tengo a continuación. Yo tengo el sufijo arquía, entonces eso va a ir al final. ¿Qué formo con arquía? Monarquía, y se lo tengo subrayado. ¿Qué otra formo? Oligarquía. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad?, cambia su significado, porque el sufijo va al final de la palabra, a diferencia del prefijo, que va al inicio, ¿verdad?, va antes de formar toda la palabra. Tengo otro sufijo, aso. ¿Qué formo con aso? Amigazo, codazo, latigazo. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad?, entonces los sufijos y los prefijos ambos, ¿verdad?, cambian las unidades léxicas, ¿verdad?, porque uno se adhieren al inicio y el sufijo se adhiere al final. Entonces, por eso decía que los sufijos permiten formar sustantivos y adjetivos, ¿verdad?, a partir ya sea de un verbo o de cualquier otro tipo de palabras que se esté usando. Entonces, si conocemos un poquito de otros ejemplos, ¿verdad?, para que nos quede un poquito más claro, tengo el sufijo teca. ¿Qué formamos con teca? Biblioteca, hemeroteca. Ismo. ¿Qué formamos con ismo? Budismo, fascismo, cubismo. Metro. ¿Qué formamos con el sufijo metro? Termómetro, higrómetro. Entonces, mire, es muy fácil comprender. Simplemente lo que tenemos que hacer es aprender a manejar ambos términos. Cuando es un prefijo y cuando es un sufijo. Un prefijo es el que va antes de formar la palabra y el sufijo es el que va al final de la palabra. Recuerde eso. Entonces, tanto el prefijo como el sufijo, ¿verdad?, tienden a cambiar el significado de las palabras, porque va a depender del sufijo o prefijo que usted utilice y así se forma la palabra. Entonces, obviamente, ¿verdad?, esa palabra va a tener un significado diferente. Entonces, es un tema muy sencillo, muy fácil de comprender. Espero le hayan entendido. Y cualquier duda o pregunta que tengamos, ¿verdad?, vamos a estar trabajando en ejercicios para que podamos reforzar estos términos que hemos aprendido. Tengan un feliz día, ¿verdad? Y nos veremos la siguiente clase.